Hoy hablaremos sobre las enfermedades del espacio pleural y extrapleural. Distinguir entre los diversos patrones de afectación pleural es una parte importante de la caracterización de las patologías torácicas. Los diferentes patrones de enfermedad pleural son derrame pleural, engrosamiento pleural difuso, placas pleurales calcificadas, mesotelioma y las placas pleurales peludas. Estos son algunos de las principales afecciones de la pleura tanto visceral como la parietal. El derrame pleural se usa comúnmente como un término general para describir cualquier acumulación anormal de líquido en la cavidad pleural. Generalmente no pueden distinguir entre tipos de líquidos, el líquido en cuestión puede ser líquido simple, transudativo, sangre, pus, líquido quiloso, etc. La fisiopatología del derrame pleural implica un desequilibrio en los mecanismos que regulan la producción y reabsorción del líquido pleural. Normalmente, el espacio pleural contiene una pequeña cantidad de líquido, aproximadamente 10 a 20 mililitros, que actúa como lubricante entre las pleuras visceral y parietal, facilitando el movimiento pulmonar durante la respiración. Una acumulación anormal puede ser por bilis, que en ese caso se llamará bilotórax, y esto ocurre cuando dicho líquido se estudia y encuentra un cociente entre la bilirrubina pleural y la sérica mayor de 1. El quilotórax se diagnostica cuando se encuentra en líquido pleural mayor a 110 miligramos por decilitro de triglicéridos y la característica macroscópica es de un líquido lechoso. O por simple hecho de identificar los kilomicrones ya se realiza diagnóstico de quilotórax. El colotórax es la presencia de contenido intestinal en la cavidad pleural. El hemotórax se diagnostica cuando el cociente del hematócrito pleural sobre el hematócrito sérico es mayor a 0.5. En los rayos X de tórax para ser visible el derrame pleural deben haber por lo menos 200 centímetros cúbicos de líquido para observar el borramiento del ángulo costofrénico lateral. Aunque en la proyección frontal puede no verse con hasta 500 centímetros cúbicos de líquido. En la proyección lateral se borra el ángulo costofrénico posterior con 75 mililitros de líquido. En la proyección en decúbito lateral se pueden ver hasta 10 mililitros. En la figura número 7, donde muestra unos rayos X de tórax posteroanterior, con una opacidad basal izquierda con límite superior en forma de menisco, lo que comúnmente se conoce como la línea del derrame o línea de Damasó. En la proyección lateral presentamos una opacidad arqueada, que es líquido en la cisura mayor, en algunas ocasiones tienen forma redonda que es lo que se conoce como tumor fantasma o tumor evanescente. Esta imagen muestra una opacidad basal derecha y líquido en la cisura menor, la flecha de color negro muestra el signo de la espina. El engrosamiento pleural es un término descriptivo que se da para describir cualquier forma de engrosamiento que involucra la pleura parietal o visceral. El engrosamiento pleural difuso se clasifica como un engrosamiento pleural benigno y un engrosamiento pleural maligno. Con respecto al primero, este puede ser después de una inflamación pleural recurrente, o por neumotórax recurrentes, también puede surgir después de un empiema, después de la pleurodesis con talco o puede surgir como complicación tardía de un hemotórax o simplemente puede estar relacionado con la enfermedad pulmonar ocupacional, es decir, una enfermedad pleural difusa relacionada con el amianto o una enfermedad pleural difusa relacionada con la silicosis. A continuación se muestra unos rayos X de tórax en inspiración donde se observa cómo hay desprendimiento de la pleura visceral por entrada de aire de forma espontánea. Al invertir la imagen es más evidente la línea del neumotórax, cuando hay neumotórax recurrente se produce engrosamiento pleural. La imagen muestra un buen ejemplo de cómo las imágenes expiratorias y el procesamiento nítido de las radiografías de tórax pueden ayudar en la detección del neumotórax. Cuando haya dudas si hay neumotórax, esta proyección nos puede facilitar la detección del neumotórax y tomar conductas terapéuticas más acertadas. El empiema se define como la presencia de pus en el espacio pleural, una condición que pone en riesgo la vida de forma inminente. Los rayos de tórax muestran una colección biconvexa a lo largo de la pared torácica. Se muestra un ángulo obtuso con la pared torácica e indica que surge del espacio pleural. Este es un ejemplo de un paciente con enfermedad renal crónica terminal, en terapia de sustitución renal con hemodiálisis. Venía con historia de 3 semanas de estar con dolor torácico anterior de tipo pulsátil sin irradiación y con mismo tiempo de evolución fiebre no cuantificada de severa intensidad, sin predominio de horarios. Había antecedentes que hace un mes se había realizado toracocentesis diagnóstica donde se drenó líquido pleural turbio y según criterios de Light era un exudado con predominio de neutrófilos del 100%. Quien por cierto en esa ocasión no aceptó sonda de drenaje pleural, al mes consultó nuevamente donde ya estaba con las características que se observan en la imagen.
El signo de la pleura dividida es patognomónico de empiema. La imagen muestra una colección pleural derecha muy grande con pleura circundante engrosada, el llamado signo de pleura dividida, y múltiples burbujas de gas. El pulmón adyacente se comprime y colapsa. Los hallazgos son consistentes con un empiema. Se muestran múltiples pequeños nódulos calcificados en la zona superior de ambos pulmones y un foco de fibrosis en la región superior izquierda compatible con hallazgos de silicosis. Todo esto provoca engrosamiento pleural difuso. La enfermedad pleural benigna relacionada con el amianto. El asbesto, o también llamado amianto, es un grupo de 6 minerales fibrosos, compuestos de silicatos de cadena doble, que dañan al pulmón. La imagen muestra opacidades mal definidas en las zonas medias e inferiores, sobre la cúpula diafragmática se observan regiones lineales calcificadas. Como se mencionó previamente, el engrosamiento pleural también puede ser por causa maligna. Las principales causas de engrosamiento pleural maligno están: enfermedad pleural maligna primaria, mesotelioma, linfoma pleural primario, metástasis pleurales, linfoma pleural secundario. El mesotelioma es un tumor maligno agresivo del mesotelio y el 90% de los tumores surgen de la pleura. Otras ubicaciones incluyen mesotelioma peritoneal, 10%. Mesotelioma pericárdico, 1%. Mesotelioma quístico o multiquístico. Túnica vaginalis testicular, mesotelioma, 1%. Existe una fuerte asociación con la exposición a las fibras de amianto con un riesgo de por vida del 10%. El 40 a 80% de los pacientes afectados tienen antecedentes conocidos de exposición al amianto. La imagen muestra una pieza macroscópica de un pulmón con mesotelioma, que envolvió por completo al pulmón. Las imágenes por rayos X de tórax muestran opacidad pleural que puede extenderse alrededor del pulmón y encerrarlo. Hay destrucción de las costillas más allá de los márgenes lateral y anterior de la pared torácica. Derrame pleural. Lo más frecuente es que sea unilateral y de naturaleza exudativa o hemorrágica, con hemitórax congelado, que no causa desplazamiento mediastínico. El linfoma pleural primario es extremadamente raro, especialmente en pacientes inmunocompetentes. El linfoma pleural primario representa el 0,5% de todos los linfomas no Hodgkin y 2,5% de los tumores primarios de la pared torácica. El linfoma pleural primario se ha descrito en el contexto de inflamación crónica o en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo en paciente con SIDA, en cavidades corporales, es decir, pleural, pericárdica o peritoneal. Además, puede estar asociado a la tuberculosis o al piotórax. Se muestra rayos X de tórax de un paciente con linfoma pleural primario en diferentes semanas. Nótese cómo es de agresivo, que ha crecido de forma rápida. La infiltración de la pleura suele manifestarse como derrame pleural, que es la primera manifestación de la metástasis pleural. Se produce por alteración del drenaje linfático o permeabilidad capilar aumentada por inflamación o rotura del endotelio. Las principales causas de derrame pleural por infiltración metastásica son el cáncer de pulmón, puede representar hasta el 40% de las metástasis pleurales. Carcinoma de mama. Puede representar 20% de las metástasis pleurales. El engrosamiento pleural según su morfología puede ser: engrosamiento pleural focal, placas pleurales, placas pleurales calcificadas, placas pleurales pilosas, engrosamiento pleural difuso, engrosamiento pleural nodular. Las placas pleurales están fuertemente asociadas con la exposición por inhalación al asbesto. Hay una latencia extremadamente larga, generalmente de 20 a 30 años, después del inicio de la exposición. Se localizan con preferencia en pleura diafragmática y torácica posterolateral entre séptimo y 10 grados costillas, respetando, generalmente, los ángulos costofrénicos, los ápex pulmonares. El signo de la hoja de acebo se refiere a la aparición de placas pleurales en las radiografías de tórax. Sus bordes nodulares irregulares y engrosados se asemejan a la apariencia de una hoja de acebo. Las placas pleurales pilosas son una manifestación de enfermedades relacionadas con el amianto. Surgen de la pleura visceral, generalmente de una fisura interlobar. La vellosidad se deriva de regiones lineales cortas y orientadas radialmente de fibrosis que se extienden desde la placa hasta el parénquima pulmonar adyacente. Patología del espacio extrapleural. Claves para el diagnóstico. El espacio extrapleural está formado por grasa extrapleural,
la fascia endotorácica, músculo intercostal interno, las costillas, el plexo neurovascular, la grasa subcutánea y por último la piel. El signo de la grasa extrapleural. Es muy importante tenerlo en consideración ya que nos puede confundir al momento de ver una tomografía. El círculo de color blanco y las flechas de color verde señalan la grasa extrapleural normal, las flechas de color rojo señalan cómo esa grasa extrapleural ha sido desplazada. Secundario a un hematoma voluminoso y heterogéneo en el hemitórax izquierdo, con zonas de mayor densidad en su interior que reflejan un sangrado reciente. Las patologías que afectan el espacio extrapleural son relacionadas a la presencia de sangre, aire, grasa y de las partes blandas. La sangre puede ser por lesiones iatrogénicas de un vaso torácico, disección aórtica o rotura de un aneurisma, o simplemente por sangrado espontáneo. El aire puede ser por enfisema extrapleural secundario a barotrauma. En las patologías relacionadas a la grasa podemos encontrar lipomas, condiciones pleurales crónicas, el uso de los glucocorticoides, defectos diafragmáticos. En las partes blandas se pueden encontrar tumores pleurales primarios o metastásicos, neoplasia maligna de la pared torácica, entre otras. El enfisema extrapleural por barotrauma, la imagen axial de la tomografía muestra aire identificado por las flechas de color rojo, localizado en el espacio intrapleural. En la región superior identifican al neumomediastino, la colección de aire en el espacio extrapleural se identifica por las opacidades lineales reticuladas identificadas con las flechas de color azul. Véase la imagen del neumotórax donde no se observa ninguna opacidad lineal dentro de la colección de aire. La expansión de la grasa extrapleural, los lipomas son tumores benignos más frecuentes del espacio extrapleural, de forma ocasional muestran un comportamiento agresivo, pero a menudo es un hallazgo incidental. Se puede encontrar como una lesión encapsulada de crecimiento lento. La tuberculosis de la pared torácica es rara y representa solo del 1% al 5% de todos los casos de tuberculosis. Suele deberse a la diseminación hematógena de la tuberculosis pulmonar más que a una infección primaria. Se manifiesta como una masa de tejido blando de crecimiento lento, a menudo sin dolor ni fiebre, síntomas insidiosos. Puede afectar cualquier hueso de la pared torácica, sin embargo, las costillas son las más comúnmente afectadas. Este es un ejemplo de un paciente con tuberculosis extrapleural.